La ciudad de Merlo es conocida por su excelente clima y por su paisaje. Está rodeada de sierras y tiene temperaturas agradables todo el año. Es uno de los centros turísticos más importantes de la provincia de San Luis. También constituye una de las ciudades que más crecieron en los últimos años. En 1960, el pueblo contaba solamente con 800 habitantes. Hoy son 20.000. La explicación de este desarrollo es compleja y las causas del fenómeno parecen ser diversas. Un mito, un personaje pintoresco que llevó adelante una campaña publicitaria y una palabra clave: microclima. A mí lo que me impresionó así es la sierra, ¿no? Propiamente dicho, vista así desde el pueblo, ¿no? Nunca había estado en sierras, en montañas, siempre estuve en mar. Y bueno, lo que primero me impactó es el mismo paisaje de esta sierra, ¿no? Y después ya así, quedándome a vivir, instalado acá en Merlo, la energía que tiene este lugar, que tiene que ver eso con el microclima, supongo yo, es mi opinión, ¿no? Eso también es lo que más me gusta, la energía del lugar, ¿viste? Y un paraíso, comparado con la gran ciudad, sí es un paraíso, ¿no? Es algo tranquilo, algo que mi hijo puede ir al colegio con la bicicleta y dejarla sin candado, cosas simples que realmente hacen una mejor vida, ¿no? El crecimiento de Merlo se aceleró a fines de la década de 1980 y durante los años 90 con la explosión de un fenómeno inédito en la zona: el turismo. Sin embargo, los primeros cambios comenzaron a darse 20 años antes, cuando se instaló el casino. Este fue un proceso lento que llevó de a poco a una transformación total en la dinámica de la localidad. Pasó de ser un pueblo de pastores y agricultores a convertirse en un polo turístico importante y conocido en todo el país. Fue en la época del 70, 74, cuando comenzaron a llegar los primeros grupos de turistas. Y así como en el 76 más o menos, comencé a trabajar como guía de turismo. Yo especialmente no sentí una invasión. Muchos, sí, aquí muchos de mis coterráneos lo sintieron, como que la gente de afuera vino y invadió sus lugares. Yo no lo sentí así. Yo vi de que el turismo era nuestra fuente muy, muy buena para ganarnos la vida de una forma mucho más económicamente mejor que siendo agricultores, siendo ganaderos con poca ganadería, pocas vacas, pocas chivas acá. A mí no me interesó ceder mi espacio a otras personas que venían con otra mentalidad, venían con una mentalidad empresaria, y ahora tenemos el Merlo que tenemos. No existe una definición específica de microclima, pero sin dudas, toda la cara occidental de la Sierra de los Comechingones tiene un clima serrano privilegiado, que resulta de su altura que modera las temperaturas y su ubicación en el piedemonte de las sierras, lo que aumenta las precipitaciones y la cantidad de días claros por año, especialmente en invierno.
En la ciudad se dan diferentes opiniones respecto del efecto que causaron el turismo y el crecimiento en la traza urbana y sus alrededores. Es notable el impacto en la flora y en la fauna de las sierras, también en los modos de vida y en las actividades de sus habitantes. Quienes viven allí desde hace muchos años perciben los efectos originados por este proceso de cambio. Para eso, hay que adentrarse en los montes que rodean la ciudad. Para nosotros, los que nos dedicamos a la cabra, a que los dedicamos a los animales nomás, fue un gran cambio que sufrimos, ¿no? Pero también para bien un poco porque la fuente de trabajo que se vino cambió todo esto, fue cambiando, nosotros nos dedicamos a otra cosa ya, pues ya se vino el casino, entonces todo esto, inclusive a mí mismo me favoreció y yo hacía senderismo especialmente con las cabras, porque es verdad, y después yo lo cambio para el turismo, lo aplico para el turismo, hago senderismo en la montaña, en los mejores lugares, en las mejores cascadas, que es lo que me dedico. A nosotros, un poco de lo que vivíamos, de todo esto, bueno, el cambio lo hemos notado mucho porque ya no tenemos inclusive la misma fauna, la misma estructura que teníamos, cambió todo, el modernismo fue al asfalto, a todo el tipo de cosas que viene en lo moderno del turismo, nos ha cambiado la forma de vivir también bastante. El auténtico nombre que tiene esto no es clavel de aire, sino es chasca. Esto es un que se mantiene únicamente del aire, de la humedad del aire, ¿ves? La cabra llegaba hasta esta altura y se lo comía casi todo. Pues vivíamos de eso y había mucha, en el invierno nosotros cuando había poco pasto, bajábamos todo eso y le dábamos con los animales como buen alimento esto. Uno de estar tantos años en el campo, en el mismo monte y vivir así, ya uno, el gran movimiento, a mí medio que ya no estoy muy conforme con ese gran movimiento de la masa. El atractivo más importante de Merlo sigue siendo el excelente clima, que es el principal motivo por el que la nueva población llega a la ciudad, tantos quienes vienen a establecerse definitivamente como los turistas. El microclima de Merlo se ha convertido más que nada en un eslogan y se debe a un personaje muy particular que empezó a utilizar esta expresión y a difundir este lugar en visitas a Buenos Aires y en otros centros urbanos importantes del país, basándose en una teoría bastante compleja. El tema genera controversia, incluso entre sus habitantes. Y esto empezó mucho antes del 89 y tiene un nombre y un apellido. Y ese nombre y apellido es José Alberto Mercau, Pepe Mercau para quienes lo conocimos. Y él empezaba a hablar permanentemente del microclima y sobre todo del tercer microclima, que era como lo encaraba él. Tenía un trabajo de investigación hecho al respecto y empezó a venderlo como un eslogan turístico. Y bueno, de ahí en más, don Pepe siempre sostuvo su teoría de su tercer microclima. Lo que implicaba era que desde la zona de Cortaderas hasta La Paz, en una franja que iba entre los 1000 metros de altitud, a los entre 900 y 1100 metros aproximadamente de altitud, era la franja donde se daba una serie de condiciones climáticas que realmente hacía que el organismo se sintiera bien, que se sintiera mejor. Toda su investigación partía inclusive desde el acta de fundación del pueblo, porque en esa acta de fundación, don Juan de Videla, antes de la fundación específicamente, en 1794, Juan de Videla, cuando propone la fundación del pueblo, habla de una villa y un temperamento tan bello. La palabra temperamento siempre nos inclinamos a que se estaba refiriendo al tiempo, a la temperatura de la zona. El único lugar en el mundo donde podían conjugarse un helecho y un cactus en una misma zona, en la orilla de un arroyo, por ejemplo, cuando son dos especies totalmente diferentes. Entonces, ¿por qué se daba esto? Era el lugar donde se daban una gran cantidad de árboles frutales. Merlo hace 20 años atrás tenía una gran cantidad de casas quinta, donde encontraba desde manzanos, perales, viñedos, nogales, todo tipo de árboles frutales, lo que te puedas imaginar, que son especies que sabemos que en nuestro país se dan en distintas regiones.
Acá las encontrábamos desde los cítricos hasta por toda la gama de todo tipo de frutales prácticamente en un mismo terreno. O sea, no estoy en contra de la posición del para nada, sino que lo complemento. Merlo no tiene un microclima, sino muchos microclimas. Algo existe, vuelvo a esto. En un lugar donde se te dan dos especies totalmente diferentes es porque algo hay. No sé si exactamente será la palabra microclima, pero realmente son cosas que no se da en cualquier parte del mundo. Hay algo como que está en el aire flotando y también la tranquilidad de la zona, que a veces un poco como se nos va perdiendo por la gran cantidad de población que tiene en este momento. Pero antes se notaba mucho más esa diferencia en el estado inclusive anímico de las personas cuando llegaban al lugar. Mito o realidad. Eslogan turístico o producto de una investigación científica improvisada. Merlo es una localidad que vive de su clima. La idea del vergel, del Edén saludable, se instaló en todo el país y atrajo masivamente a nuevos pobladores y a un gran número de turistas. Esta nueva realidad causa un doble proceso que explica la diversidad de opiniones de quienes viven allí. Por una parte, generó un gran crecimiento económico y demográfico. Por otra, las condiciones climáticas que la hicieron famosa se deterioran con el desarrollo y el avance de la urbanización. Alcanzar un equilibrio entre ambos factores será el punto clave para el futuro de Merlo.